vamos a hablar del pago con cosa ajena. A esta altura de las cosas ya conocemos que en nuestra legislación civil y comercial, más precisamente en el artículo 878, la propiedad de la cosa se establece como uno de los requisitos de validez del pago. Este artículo establece que el deudor tiene que ser propietario de la cosa que entrega en pago. Lo que vamos a hacer hoy es analizar el ámbito de aplicación de este artículo y, por supuesto, qué sucede cuando este requisito de propiedad sobre la cosa con la que se paga se incumple. Lo primero que vamos a hacer es delimitar el supuesto de aplicación, ¿sí? O el ámbito de aplicación de este artículo 878, porque sabemos que todas las obligaciones se pagan si nos referimos a pago en sentido amplio como cumplimiento, pero no en todas la propiedad sobre la cosa va a ser un requisito. Lo primero que tenemos que delimitar es que vamos a hablar acá de obligaciones de dar, ¿sí? Esto excluye, lógicamente, las obligaciones de hacer y de no hacer que se cumplen mediante una actividad del deudor, y el hacer o no hacer del deudor obviamente que no implica la propiedad sobre ninguna cosa, y el deudor es dueño efectivamente de su actividad y de su abstención. Asimismo, dentro del ámbito de las obligaciones de dar, este 878 va a tener efecto en las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay otras obligaciones de dar en las cuales se dan géneros o cosas fungibles, en las cuales tampoco tiene mucho sentido hablar de la propiedad sobre la cosa. Y en cambio, en las obligaciones de dar cosa cierta, donde hay una cosa identificada, insustituible y perfectamente determinada desde el inicio, ¿sí? Ahí sí nos va a requerir o podemos pensar en la propiedad del deudor sobre esa cosa. Además, las obligaciones de dar cosas ciertas se pueden constituir para diversas finalidades. Acá volvemos a restringir el campo y la propiedad de la cosa por parte del deudor, de lo que va a entregar, ¿sí? Va a ser necesaria en las obligaciones de dar cosas ciertas a los fines de constituir sobre esta cosa un derecho real, ¿sí? Adelantamos que existen obligaciones de dar cosas ciertas, por ejemplo, para restituir al dueño, en las cuales pensar en el deudor como propietario de la cosa es directamente una contradicción. Entonces, el ámbito de aplicación de este 878 va a ser en las obligaciones de dar cosas ciertas a los efectos de constituir derechos reales, y lo que va a suceder acá es que el deudor va a entregar una cosa ajena, es decir, una cosa de la cual no es titular de dominio. Eso es lo que vamos a analizar, qué efectos va a producir, y eso es lo que llamamos el pago con cosa ajena. Nuestro sistema legal es complejo al respecto y vamos a pasar de lo general a lo particular, ¿sí? La regla general la tenemos en el artículo 399 de nuestro Código Civil y Comercial argentino, en el título sobre la transmisión de los derechos en general, ¿sí? Por eso es la regla, digamos, más grande o más amplia, y es la famosa regla del nemo plus iuris romano, que nos dice simplemente que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene. Obviamente sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas, algunas de las cuales vamos a conversar hoy. El hecho de que esto esté receptado en el libro primero del Código Civil y Comercial, parte general, lo convierte en un principio general del derecho. Pero la regulación particular del pago con cosa ajena la vamos a encontrar en el artículo 1008 y en el artículo 1132, ¿sí? El artículo 1008 nos dice que los actos jurídicos pueden recaer sobre bienes ajenos, ¿sí? Que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos, ¿sí? Y nos va a distinguir dos hipótesis que a continuación vamos a analizar. A su vez tenemos el artículo 1132 que en la parte específica del contrato de compraventa nos establece que la compraventa puede realizarse sobre cosa total o parcialmente ajena y es válida siempre en los términos del 1008. Es decir, ese 1132 en lo que es la compraventa en particular nos remite al 1008 que está en la parte de contratos en general y que nos dice que sí, el objeto de los contratos puede ser una cosa ajena. Entonces, en lo que a nosotros nos interesa, que es un pago, vamos a tener diversas hipótesis. ¿Sí? La primera, la más sencilla, es esta que está receptada en el 1108 y 1132, en el juego de estos dos artículos, además del 399 como principio general, que es la hipótesis de que dos partes hayan contratado sobre una cosa que es ajena, es decir, que conocen que no es de propiedad de ninguno de los dos que contratan, por sobre todo que no es de propiedad del deudor, que de todas formas se compromete a transmitirlo a ese acreedor, ¿sí? Acá se puede haber dado que el deudor haya garantizado el éxito de esa promesa, tal como dice el 1108, y en ese caso obviamente será deudor de una obligación de resultado. Si no obtiene el bien, si no logra adquirir ese bien para transmitirlo, tendrá que responder. Y también puede suceder que ese deudor no haya garantizado el éxito de esa promesa,
en cuyo caso la obligación es una típica obligación de medios, debe aplicar todos los medios que sea diligente de su parte llevar adelante para lograr obtener esa cosa, pero si no la consigue no debe responder, excepto que haya mediado culpa en su obrar. Esto es tal cual lo normado en el 1132 y en el 1108. La otra hipótesis puede suceder también que la obligación derive de un contrato que no fue realizado sobre cosa ajena. ¿Sí? Entonces, acá las partes no establecieron un acto jurídico ni ningún tipo de incidencia en una cosa ajena, pero hay una obligación de entregar una cosa cierta para transmitir sobre ella un derecho real. En ese caso pueden darse también otros dos supuestos. El primero es que el acreedor al momento del pago, es decir, al momento que se presenta ese deudor a pagarle, a cumplir esa obligación con una cosa ajena, el acreedor conozca que esa cosa no es de propiedad del deudor. Bueno, acá lo que va a suceder es que ese acreedor puede y debe, para obrar diligentemente, para ser un acreedor diligente, rechazar ese pago. Porque ese pago le falta un requisito de validez, es decir, el acreedor está en su derecho de rechazar ese pago y así debe hacerlo en los términos del artículo 878. En el caso que el acreedor reciba la cosa que es ajena, se convierte, obviamente sin conocer al momento de ese pago que es ajena, se convierte en titular de una acción de nulidad del pago. Si ese pago con cosa ajena es nulo. En este sentido, el acreedor se va a convertir en titular de una acción de nulidad contra quién, contra el deudor, ¿sí? Para hacer caer ese pago, pero solamente tendrá esta acción si obviamente es de buena fe, es decir, no conoció ni pudo conocer que la cosa que se le entregaba era ajena, actuando diligentemente. Además, tiene que estar en condiciones de restituir esa cosa, por supuesto, en el estado en que se encuentre, dice alguna doctrina, porque, bueno, en todo caso será un poseedor de buena fe. Y además tiene que ser pasible de reivindicación de esa cosa por parte del dueño, porque si no, no hay interés en esta acción de nulidad. Y como siempre sabemos, el interés es la medida de la acción. Sin interés no hay acción. No tendría sentido anular ese pago. Acá hacemos un pequeño paréntesis para decir que en este caso, el acreedor que recibe la cosa ajena sin conocerlo, para trigo represas y la doctrina que lo sigue, hay directamente un incumplimiento por falta de educación objetiva de la prestación con lo que se entregó. Puede pasar también que la cosa pagada, que la tiene el acreedor, sea directamente reivindicada por su verdadero dueño. Es decir, acá el acreedor la recibió, pero suponemos que no se enteró que esa cosa era ajena, ¿sí? Y directamente le aparece el verdadero dueño reivindicando esa cosa, es decir, pidiendo que esa cosa vuelva a su patrimonio porque es el verdadero titular del derecho real y tiene la acción reivindicatoria. En este caso, lo que va a haber es responsabilidad del deudor por obligación de saneamiento, que la estudiamos en el artículo 1039 y en otra parte de la materia, y por los daños y perjuicios causados. En todos los casos, el acreedor que recibe de mala fe una cosa ajena, es decir, sabiendo o habiendo podido saber, actuando diligentemente, que esa cosa es ajena, obviamente va a ser corresponsable junto con el deudor que la entrega por los daños y perjuicios causados al verdadero dueño de la cosa. ¿Sí? Hasta acá es el régimen de los efectos, digamos, entre las partes. Lo que siempre surge cuando hablamos de todas estas cuestiones es, bueno, ¿qué pasa con el verdadero dueño? Es decir, ¿cómo vemos toda esta cuestión desde el punto de vista del verdadero titular de dominio de una cosa que un deudor que no era propietario entregó a otra persona que era su acreedor en cumplimiento de una obligación de dar una cosa cierta y con el propósito de transferirle un derecho real que no tenía, que es del verdadero dueño? Respecto de este pago con cosa ajena, el dueño de la cosa es un tercero. Si este acto jurídico pago sucedió entre dos personas que eran deudor y acreedor, y el tercero no participó de ese acto, ¿sí? El verdadero dueño, ese pago le es inoponible. ¿Qué quiere decir esto? Ese pago está viciado de una ineficacia de tipo relativa. Es decir, es un acto que va a tener efectos o algunos efectos entre las partes, pero respecto de este tercero no va a tener efectos ni va a poder serle opuesto. Sin perjuicio de ello, el verdadero dueño es titular de un derecho real, que es el derecho real de dominio. Ese derecho real de dominio está protegido por una acción, que es la acción reivindicatoria, ¿sí? Que le concede a su titular la facultad de perseguir la cosa y hacerla volver a su poder, esté en el patrimonio que esté, ¿sí? El famoso ius persequendi. Con lo cual, el verdadero dueño puede reivindicar la cosa sin necesidad de atacar el acto del pago, ¿sí? Directamente ejerce la acción reivindicatoria y puede hacer que esa cosa vuelva a su patrimonio. De hecho, es uno de los supuestos que habíamos estudiado.
El único límite que vamos a tener o que va a tener el verdadero dueño respecto de su acción reivindicatoria se va a dar para las cosas muebles no registrables, ¿sí? Siempre que el acreedor las haya recibido de buena fe, esto es, no conociendo ni habiendo podido conocer que la cosa que se le entregaba no se la estaba entregando el verdadero titular de dominio, es decir, que el deudor no era el propietario de la cosa. La recibió también a título oneroso, es decir, otorgó por ella, contra la recepción de esa cosa, una contraprestación, no la recibió a título gratuito, y la cosa no es robada ni perdida. Si se dan todos estos requisitos, ¿sí? Está normado en todo nuestro sistema, algunos de los artículos son el 1895, 2258 y 2260 del Código Civil y Comercial Argentino, que la acción reivindicatoria del verdadero dueño se frena ahí, ¿sí? Se frena ante el acreedor, ante la persona que la posee y que la recibió de buena fe, que la recibió a título oneroso, y si la cosa es un mueble no registrable, no robado ni perdido, ¿sí? El viejo sistema que ya estaba en Vélez en el 2412. Ese es el único límite que tiene el verdadero dueño respecto de su acción reivindicatoria. ¿Sí? Ese es el único supuesto en el cual no va a poder reivindicar la cosa y en todo caso tendrá una acción por daños y perjuicios contra el deudor que le entregó para obtener digamos, un equivalente en dinero, pero ya no podrá recuperar la cosa. Para las cosas muebles registrables e inmuebles, ¿sí? Este supuesto de que existe un acreedor de buena fe a título oneroso, vamos a ver que se desdibuja un poco, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En los muebles registrables nunca puede haber buena fe si no hay inscripción a favor de quien invoca ser el propietario. Eso se deriva del artículo 1895. Es decir, que para obrar de buena fe, cuando yo estoy recibiendo un mueble registrable, lo que tengo que hacer es corroborar en los registros correspondientes si quien invoca ante mí ser el propietario es el que figura en el registro como titular de dominio. Entonces nunca me voy a poder amparar en una buena fe si yo no corroboré esa circunstancia. Y para las cosas inmuebles, nuestro código anterior, el código de Vélez, se había presentado un gran debate respecto de esto porque el artículo 1051, según ley 17711, nos establecía que los derechos reales o personales, o sea, los derechos reales en este caso son los que nos van a preocupar, transmitidos sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual, salvo los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo o anulable. Sí, este es un supuesto muy particular, pero es un artículo que generó algún debate. Hoy en día el asunto está resuelto en el artículo 2260 de nuestro Código Civil y Comercial, que establece que el subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable, es decir, incorporamos las dos posibilidades, no puede nunca ampararse en su buena fe ni en el título oneroso si el acto, ¿sí?, se realizó sin intervención del titular de derecho. ¿Qué es lo que pasó acá? El titular del derecho real de dominio es el verdadero dueño de la cosa, el propietario de la cosa, ¿sí? El acto por el cual se le transfiere el derecho es el pago. Y en ese acto, que es el pago, como dijimos al principio, el dueño de la cosa es un tercero, no participó. ¿Sí? En ese acto participaron un deudor que no era dueño de la cosa y un acreedor. Entonces, es un acto que se realizó sin intervención del verdadero titular de derecho. Entonces, el subadquirente no va a estar protegido en este caso. Esta es la famosa adquisición a non domino que tanto se estudió y tanto debate generó. ¿Sí? Entonces, hoy en día el único límite que tenemos para que el verdadero dueño de la cosa la pueda reivindicar es este que dijimos de la cosa mueble, no registrable, no robada ni perdida, siempre y cuando el acreedor sea de buena fe y a título oneroso. Tanto en muebles registrables como en inmuebles va a ser muy difícil poder invocar una buena fe existiendo registros, ¿sí? Porque va a ser diligente corroborar las inscripciones registrales y además nunca una persona que la recibe se va a poder amparar en que adquirió un derecho cuando en ese acto no participó el verdadero titular de ese derecho que dice haber adquirido o que cree haber adquirido. Este es el sistema, entonces, que tenemos hoy, en el cual, dependiendo de las circunstancias que lo rodean, el pago con cosa ajena va a producir efectos diversos, ¿sí? Esos efectos van a ser tanto desde el punto de vista del deudor, desde el punto de vista del acreedor, como del verdadero dueño de la cosa. Todos esos efectos son los que brevemente hemos analizado en el presente video.